Ya. ¿Qué tal? Nuevamente, buenas noches con todos. Antes de comenzar, ¿se escucha? ¿Se escucha normal? Si me confirman, por favor. Ya. ¿Logran ver mi pantalla? Ya, muy bien, excelente. Entonces, permítame un momentito para... Ya está. Bueno, entonces, hoy día continuamos con la sesión número 4, referente al curso de Power BI o Power BI. Habíamos visto la sesión pasada lo referente a lo que es un poco las gráficas. Vimos, por ejemplo, algunas gráficas de barras, de filas y algunas circulares y las de anillo. Hoy día vamos a continuar viendo más gráficas, pero antes quería ver algunas funciones. Vamos a ver algunas funciones, no todas, porque las funciones de tiempo son en realidad bastantes. Tomaría un curso completo de funciones DAX, pero sí vamos a ver las más útiles, las que les pueden servir a ustedes en su día a día. Por ejemplo, vamos a ver de todas estas funciones de tiempo, tenemos, por ejemplo, las que considero yo más importantes: total YTD, total MTD, en donde, por ejemplo, la primera, Y, hace referencia al año, total M, mes, y luego vamos a ver, por ejemplo, el day up, ¿no? Que nos permite, es una función muy versátil, como la vamos a ver. Y luego vamos a pasar a lo que es a publicar nuestro informe, subirlo al servicio de Power BI, el servicio que está en la nube. Para poder subir el archivo, el informe final, se requiere que nosotros tengamos una cuenta corporativa. Ese es un requisito para poder trabajar con Power BI Service. Por ejemplo, yo tengo abierto ya, por ejemplo, este es Power BI Service en la nube. No es nada diferente, por ejemplo, es nada más una cuenta, así como una cuenta de Gmail, nos da un espacio y dentro de este espacio nosotros podemos, por ejemplo, subir nuestros informes finales, ¿no? Por ejemplo, yo estoy con una cuenta de prueba, si se dan cuenta. Yo estoy con una cuenta de prueba, una versión, dice que la versión de prueba me queda 29 días. ¿Ustedes pueden acceder a esta prueba? Sí, pero el requisito es que tengan una cuenta corporativa. Me refiero a que sea una cuenta con un dominio. No admite, por ejemplo, no se puede realizar con una cuenta Gmail o Hotmail. Tiene que ser una cuenta corporativa para que puedan realizar la prueba, ¿no? Bueno, entonces, compartí también entre los recursos la data y también compartí una visualización. Yo voy a abrir ahorita esa visualización, lo selecciono y le doy a abrir. Esperamos que cargue Power BI de esto. Voy a minimizar estas ventanas. Voy a minimizar acá también y vamos a esperar a que cargue. Mientras carga, les informo, por ejemplo, a las 8:40 van a poder ustedes acceder a esta evaluación final. Recomiendo que ingresen, respondan, es muy importante. Y sobre todo son preguntas que hemos tocado acá en las 4 sesiones, con preguntas muy prácticas. Y si tienen duda, me consultan sin ningún problema. Muy bien. Entonces, ya cargó Power BI, tengo los datos. Antes de empezar a trabajar acá en Power BI, vamos a ir acá a a la vista de datos. Selecciono vista de datos y voy a ir a calendario. Yo selecciono calendario y voy a cambiar acá la fecha. Yo la había puesto hasta el primero, pero no. Quiero que sea hasta el mes y el día 31. Y le doy Enter. Y ya se actualizó. Se está actualizando el calendario. Ya está. Ya se actualizó. Muy bien. Regreso acá y voy aquí a actualizar datos, por si acaso, para que se actualice todos los datos, si es que hubiera cambios, ¿no? Se está actualizando. Y
se está cargando y ya se cargó. Ahí se cargó todos los cambios. Miren, se está actualizando. Muy bien. Entonces, la clase pasada vimos las tarjetas. Observen, estas son las tarjetas que nos permitían visualizar algunas medidas. Porque si nos vamos nosotros a la vista de datos y observamos acá, por ejemplo, yo voy a desplegar detalle de pedido. Miren. Y acá, por ejemplo, tenemos una medida. La medida, recuerden, tiene el icono como una calculadora. Eso hace referencia a una medida. Si yo hago clic, miren, me carga acá en la barra, me dice la fórmula que he aplicado y sobre qué columna se está aplicando. ¿Se dan cuenta? Y acá se puede visualizar, miren. Esa es mi medida. Muy bien. Entonces, regresamos acá y, por ejemplo, vimos las tarjetas. Si yo selecciono una tarjeta, observen que en el panel de visualizaciones se habilita la opción de campos. Acá me permite seleccionar el campo que yo quiero visualizar en la tarjeta. Por ejemplo, yo jalé la medida total de pedidos. Esta medida lo arrastré. Miren, voy a borrarlo, arrastro nuevamente, miren, y se actualiza. Pero solo me permite ver un valor, porque también agregué esta tarjeta. Observen, esta tarjeta es otro tipo de tarjeta, pero que me permite agregar múltiples campos. Yo selecciono esta tarjeta y observen que tengo varios campos. Miren, tengo cantidad de productos, tengo diferentes campos. Y sí me permite agregar. Esta es una tarjeta múltiple, me permite agregar varios registros. Las tarjetas únicas con un solo dato son estas de acá. No permiten agregar otro. Inclusive si es que yo quiero agregar, observen, selecciono una tarjeta simple y voy a tratar de agregar otra medida, por ejemplo. Miren, acá. Voy a agregar total y lo que hace es cambiarlo. Lo cambio. ¿Se dan cuenta? Voy a hacer control Z para regresarlo y regresa nuevamente. En cambio, esta tarjeta no, me permite agregar múltiples campos. Miren, la cantidad, el precio y puedo seguir agregando más campos sin ningún problema. También vimos lo que son las gráficas de barras y columnas apiladas. Miren, trabajamos con este tipo de gráfica. Si yo selecciono esta gráfica, igual me mostraba un eje X y un eje Y. Miren, en el eje X coloqué el nombre de la categoría y en el eje Y la cantidad de productos. Entonces, recuerden siempre el eje X y esto es el eje Y. La mayoría de gráficas siempre nos piden los ejes y debemos saber y identificarlo. Eje X y eje Y. Muy bien. También agregué otro tipo de gráfica, que es la gráfica de barras apiladas. Estas son barras y estas son columnas apiladas. Es por la forma en que están presentados. Miren, ¿se dan cuenta? Estas son unas columnas y acá está en forma de barras, ¿no? Pero ambos me representan y me están mostrando lo mismo, sino que los coloqué acá en paralelo, las dos juntas, para que ustedes puedan ver que simplemente cambia la presentación. Y luego vimos, por ejemplo, la tabla. Este es otro tipo de objeto. Es una tabla que me permite, por ejemplo, jalar diferentes columnas. Yo voy jalando las columnas y él las va mostrando. Miren, ¿se dan cuenta? Las va mostrando, lo va mostrando. Yo podría jalar más, sí, sin ningún problema. Esas son las tablas. También vimos, por ejemplo, esto. Es el segmentador, ¿no? El segmentador lo que me permitía actuar como un filtro. Miren, seleccionaba, por ejemplo, frutas y veían cómo lo filtraba. Cambio, por ejemplo, condimentos, miren cómo lo filtra, ¿no? Se va filtrando. Si yo hago clic encima del mismo, se borra y regresa todo a como estaba por defecto, ¿no? También vimos, por ejemplo, las gráficas de barras y columnas, pero esta vez agrupadas, ¿no? Que son idénticas a las barras y columnas apiladas. Igualmente, vimos el segmentador, vimos también la tabla, miren. Y finalmente vimos lo que es la gráfica circular y de anillos, ¿no? La gráfica circular, miren, mostraba simplemente el porcentaje de cantidad de productos de acuerdo a su categoría. Miren, acá me está mostrando 13 productos de repostería, que representa el 16,88%. Y así nosotros podemos ir viendo el porcentaje de cada uno. Selecciono bebidas, 12 productos, que representa el 15,58%.
Y la gráfica de anillos, que es idéntica, ¿no? Lo único que es la forma de un anillo, ¿no? Después, la presentación y los datos son los mismos. Y acá volví a agregarla, ¿no? Son idénticos. La gráfica circular o anillos son idénticos. Muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros el día de hoy esas funciones, las más importantes, no todas. Voy a agregar para eso una nueva página. Por ejemplo, yo tengo acá los nombres para no... Acá, voy a cambiar de nombre, selecciono, cambiar nombre y, por ejemplo, le voy a dar matriz. Yo quiero que veamos este tipo es parecido a una tabla, pero es una matriz, miren. Selecciono y me muestra los datos. La matriz me muestra, es mucho más versátil que una tabla. Miren, si yo voy acá a gráfica circular de anillos, selecciono la tabla, miren, él solo me mostraba las columnas y yo así podía ir agregando sin ningún problema. Pero si es que yo me voy, por ejemplo, acá a matriz, en matriz yo tengo, por ejemplo, filas, columnas y valores. Por ejemplo, yo puedo agregar unos campos, sí, pero también puedo agregar columnas y sus valores. Esto lo vamos a usar ahorita con las funciones de tiempo que voy a hacer. Entonces, yo voy acá a la vista y voy a trabajar con esas funciones de tiempo. Voy a seleccionar detalle pedido porque ahí es donde voy a crear mi medida. Y, por ejemplo, voy a mi diapositiva y, por ejemplo, voy a ver esta función total. Me dice, calcula la medida como suma o promedio acumulado desde el inicio del año hasta la fecha actual. Por ejemplo, voy a copiarlo, el nombre, para no escribir. Me voy a Power BI y, por ejemplo, acá despliego y voy a agregar una nueva medida. Esperamos que cargue. Y acá, por ejemplo, él me dice, escribe la función que tú deseas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo lo voy a poner el nombre de la función. Ojo, ustedes acá podrían poner cualquier nombre, sino que yo voy a poner ese nombre para que ustedes logren visualizarlo, ¿ya? Muy bien, el nombre que va a tener la medida. Luego uso la función, que es la función total YTD. Abro paréntesis y lo que él me dice, ingresa la expresión que yo quiero usar. Acá podemos ingresar una expresión, una función DAX, podemos ingresar una medida ya creada. En este caso, yo quiero que trabaje con mi medida que he creado. Ya, miren acá, yo tengo una medida que es total de pedidos. Yo le digo total de pedidos, coma, luego él me dice acá, miren, dame las fechas por el cual yo voy a hacer el acumulado. Ah, muy bien. Las fechas lo vas a tomar de calendario. Te vas a ir a mi tabla calendarios que tengo acá y vas a tomar la columna fechas. Yo lo selecciono, cierro paréntesis y doy enter. Y automáticamente él me crea la medida. Está creando esta medida. Entonces, yo voy a ir a mi vista, a la vista acá, vista de informe, y voy a jalar esa columna para que ustedes lo visualicen acá en la matriz. Por ejemplo, yo lo voy a jalar. Primero las filas. Yo voy a jalar, por ejemplo, las fechas. Voy a jalar fechas, observen. La fecha lo pongo en las filas y él me muestra todos los valores que tiene la fecha. Tiene día, mes, trimestre y año. Yo voy a trabajar por ahora solo con el año y el mes. Voy a borrar, perdón, voy a borrar, por ejemplo, supongamos que yo quiero solo el año, pero por ejemplo ustedes quieren agregar el mes nuevamente. Hacen clic en esta flecha, esta pequeña flechita que se muestra acá y van acá a la opción dice mostrar todos los niveles nuevamente. Y automáticamente se restaura todo. Yo voy a borrar trimestre y voy a borrar días. Y ahí está. Muy bien. Luego bajo un poco acá y él me dice los valores que quiero mostrar. Yo quiero ponerle los valores. En este caso voy a mostrar los valores de mi medida que he creado. Voy a jalar como primer valor el total de los pedidos. Este de acá, si yo hago clic, miren, esta es mi medida que yo había creado la clase pasada, miren, en donde lo que está haciendo es sumar nada más. Suma. Voy a jalar, selecciono, arrastro y lo llevo a valores. Y observen que él me ha creado, por ejemplo, el total por año. Si yo vengo acá, selecciono este objeto, acá en la parte inferior se agregan unos pequeños iconos, miren. Yo voy a este icono que dice expandir todo. Le damos clic acá y se expande todo
todo por año, y lo vas agregando por mes, miren. Los ingresos, el total de pedidos por mes. Muy bien. Ahora yo voy a jalar mi función, la función que he creado ahorita, por ejemplo, que es total TD, ¿no? Que es el total acumulado por año. Voy a jalar y lo voy a colocar también antes para que se visualice. Voy a bajar un poco y lo voy a colocar acá a debajo de los valores. Quiero que se vea ahí también, ¿no? Y ahí se creó otro campo, ¿no? Voy a darle formato. Para eso lo selecciono, le doy separador de miles y me voy a la opción del símbolo de dólar, ¿no? Y agrego ahí el símbolo de dólar. Esperamos que la agregue y ahí ya cargó, por ejemplo. Ya está. Entonces, vamos a observar. Voy a darle un poco de zoom para que se vea. Ahí, por ejemplo, miren, acá lo que observamos es, miren, el año con la medida total pedidos. Observamos que me va mostrando año a año. Miren, febrero, tal cantidad, febrero, marzo y así sucesivamente. La función total YTD lo que está haciendo es acumularlo. Miren, observen. En el mes de enero hay 4,000. En el mes de febrero, 10,000. ¿Qué está haciendo? ¿Se dan cuenta que está sumando? Miren, en marzo, 16,000. Lo está sumando él siempre los meses. Y lo que va haciendo es generar un acumulado hasta que el mes de diciembre me muestre el acumulado total. Miren, en el mes de diciembre, la cantidad total de pedidos es de 175,000, ¿no? Entonces se dan cuenta que esta función lo que me permite es eso, ir acumulando, lo va acumulando mes a mes para que al final me muestre un resumen por año. Mire, en el año 1994 realice esta cantidad, pero observamos que mes a mes lo va acumulando. Mire, ¿se dan cuenta? Le he puesto los dos para que logren ver la diferencia, ¿no? Miren, y así lo va haciendo con el año 95, miren, lo va acumulando, acumulando y sigue en ese proceso de acumulación. Esa es una función muy práctica, es muy usada. Por ejemplo, aparte de esa función, también tenemos la función total, pero esta vez por mes. Es muy parecida, la voy a copiar también y voy a crear esa medida. Yo cuando creo medidas siempre me voy a esta vista, pero ustedes fácilmente desde esta vista podemos hacerlo. Yo selecciono en dónde quiero crear mi medida, le doy clic secundario o anti-clic y selecciono nueva medida. Miren, selecciono nueva medida y automáticamente me carga igual. Yo lo voy a poner de nombre a la medida, el nombre de la función. Luego uso la función, abro paréntesis, igual, él me pide parámetros. Son los mismos parámetros. Por ejemplo, quiero que del total de pedido, luego me dice, pásame las fechas del campo que tiene todas estas fechas y le doy la columna fechas de calendario y le doy enter. Y lo que está haciendo él es acumulados por mes, ¿no? Igualmente, yo puedo jalarlo acá en mi matriz, sí, selecciono mi objeto, la matriz, selecciono la matriz, me ubico acá y me voy, por ejemplo, en valores. Lo voy a poner acá debajo de la medida anterior para que se visualice y ahí se agregó. Voy a darle formato, selecciono, separador de miles y el símbolo de dólar. Y observen que no hay mucha diferencia con esta función, ¿no? En este caso, se nota igual, pero observen que siempre me muestra el acumulado. Al final me dice que en diciembre realicé 51,000, ¿no? Y me está mostrando que el total es 54. Siempre toma el último mes, porque recuerden, este es el total por mes. En cambio, en esta columna, la columna en donde usamos, por ejemplo, el total YTD, que es por año, él va acumulando mes a mes y me muestra siempre el total del año. Mire. Me muestra en el 94 el total por año. Acá me está mostrando el total, pero del último mes, porque recuerden, esta función siempre nos devuelve el valor del último mes. Muy bien. Esa es dos de las funciones muy usadas. Pero también, por ejemplo, quiero otra función que vean. De estas cuatro, la más usada y la que más van a ver debido a su versatilidad es función DayUp. Vamos a ver esta función. Esta función es muy práctica. De hecho, en tutoriales y videos se encuentra mucho porque es muy flexible. Miren, voy a ir acá nuevamente a Power BI. Selecciono detalle pedido
voy a crear esa medida. Voy acá, por ejemplo, nueva medida. Y acá, por ejemplo, le voy a poner un nombre acumulado, por ejemplo, anual, por ejemplo. Va a ser un acumulado. No, voy a poner comparativo anual. Miren, porque lo que voy a hacer es eso, voy a comparar. Utilizo la función, pero esta función no trabaja directo. Tengo que usarla con la función calculate. ¿Recuerdan? ¿Cómo se trabaja? Calculate y luego lo que me dice la expresión. En este caso yo digo, por ejemplo, vas a calcular el total de pedidos. Yo tengo total de pedidos. Observen, yo tengo mi medida total de pedidos, coma, y luego voy a utilizar mi función de ella. ¿Por qué? Porque el total de pedidos quiero que lo compare por fechas, ya sea por año, mes, día o trimestre. Eso lo voy a definir yo. Miren, ¿de dónde tomo las fechas? Me dice. Lo vas a tomar de calendario, de la columna fechas. Luego él me dice los intervalos. Vamos a dejarlo vacío por ahora y voy a dar coma nuevamente. Y acá me muestra, por ejemplo, el tipo de intervalo. A esto me refiero con lo flexible que es esta fórmula. Por ejemplo, nos puede mostrar comparativos, ya sea en días, meses, trimestres o años. Yo en este caso voy a usar años, cierro paréntesis, pero todavía no terminamos. Miren, regreso acá en donde lo había dejado vacío, en donde dice número de intervalo. En número de intervalos, por ejemplo, yo quiero que compare siempre con el año anterior, ¿no? El año actual con un año anterior. Entonces, para eso tengo que decirle con uno menos, o sea, con un año hacia atrás, un año anterior. Y le doy Enter. Y, por ejemplo, me está creando y acá me acaba de crear la medida, ¿no? Miren, acá está la medida. Yo voy a seleccionar, le voy a dar la coma separador de miles y el símbolo de moneda, ¿no? En este caso, el dólar. ¿Puedo mostrarlo acá en mi matriz? Sí. Selecciono mi objeto visual, que es una matriz, bajo nuevamente y acá en valores lo voy a agregar. Voy a seleccionar la medida que acabo de crear ahora y lo voy a poner acá abajo. Y observen lo que está pasando. En el año 94, él me muestra en blanco. ¿Se dan cuenta? Acá no me muestra nada. ¿Por qué? Porque no hay un año anterior. No hay con qué comparar. Pero el 95 sí lo está comparando con el año 94. Miren, en enero del año 95 yo realicé 50,000, un ingreso de 50,000 en pedidos. En ese mismo mes, en el año 94, yo hice 4,000, miren. Es como si esta columna lo pusiera acá al costado para hacer un comparativo. ¿Se dan cuenta? Lo que está haciendo es comparar. Y así continúa sucesivamente. Miren. El año 96 yo realicé 77,000 y en ese mismo mes del año anterior yo realicé 50,000. Vamos a ver si es cierto. Miren, 50,000. ¿Se dan cuenta? Lo que hace es colocar esta columna al costado como un comparativo y ahí los va comparando. Es una función muy usada también, pero yo les hablaba de que esta función es muy versátil. Sí, porque no solo me permite comparar años, también puedo comparar meses, trimestres, inclusive hasta días. Por ejemplo, como es es la misma prácticamente la misma fórmula, yo selecciono mi medida. Miren, voy a seleccionar acá mi medida y voy a copiar esto. Lo voy a copiar solo para no volver a escribirlo. Ojo, ¿podemos volver a escribirlo? Sí, sin ningún problema. Le doy control C y muy bien. Y selecciono en dónde voy a crear mi medida. Quiero crearla acá mismo, en detalle pedido. Y le doy nueva medida. Y ahí me está creando, por ejemplo, nueva medida. Voy a hacerle control B, pero esta vez va a ser un comparativo por mes. O sea, comparativo por mes. Igual la función calculate, el total de pedidos, porque eso es lo que yo quiero. Y luego las fechas de dónde lo va a tomar para que pueda realizar el comparativo, pero esta vez en el intervalo yo voy a usar los meses, meses. El -1 lo dejo porque quiero que compare con un mes anterior. Por ejemplo, en el mes de enero tuve una cantidad de ventas, en el mes de febrero tanto,
Y así, lo va a ir comparando un mes con el anterior. Miren, le doy Enter y se creó la medida. Lo voy a seleccionar para darle formato, una coma, separador de miles, y le voy a dar el símbolo de dólar. Muy bien, entonces voy a ponerlo nuevamente acá en matriz como otra columna para que ustedes lo vean. Selecciono mi objeto, voy a bajar y lo voy a agregar acá, en la parte de abajo. Comparativo mensual. Ahí está. Y ahí está, miren. Acá se agregó. Voy a subir y miren, en el mes de enero no me muestra nada. ¿Por qué? Porque no hay un mes anterior. Luego me dice, en el mes de febrero yo tuve 6,000, pero el mes anterior generé 4,000. ¿Se dan cuenta? Mire, en el mes de marzo generé 6,000. En el mes anterior, febrero, generé 6,000. Miren, cómo este valor lo va desplazando. ¿Se dan cuenta? Lo que hace es comparar. Miren, en abril tuve un ingreso de 2,000 y tantos. El mes anterior yo hice 6,000, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Y así lo va comparando. Se va comparando con el mes anterior. ¿Se dan cuenta? Esta fórmula es muy, muy versátil. Pero no solo por mes, también podría usarlo para trimestre. Sí, nuevamente voy a copiar esta misma medida porque es la misma, es parecida. Selecciono en donde quiero crearlo y, por ejemplo, le doy nueva medida. Y le doy control B, por ejemplo, ahí. Le doy control B y en este caso, por ejemplo, yo quiero que sea por trimestre, por ejemplo. Tal vez ustedes necesitan trabajar con trimestres. Cambio el intervalo en este caso. Lo único que cambia es el intervalo. Es quarter. Miren, seleccionamos y también le digo -1. ¿Por qué? Porque lo va a comparar un trimestre con el trimestre anterior. Solo con el anterior, así. Y le doy Enter. Y se acaba de crear la medida. Lo voy a seleccionar para igual darle separador de miles. Y también le voy a dar el símbolo de la moneda para que tenga el dólar. Muy bien. Entonces, voy a jalar nuevamente en este objeto que tengo, en la matriz, bajo, y en la columna valores, lo voy a agregar como última columna. Ahí está, se agregó, miren. Y entonces acá me están comparando trimestres, sino que es muy difícil visualizarlo porque nosotros tenemos por meses. Pero para que se vea de forma práctica, miren, vamos a subir acá, subimos acá, y en fechas selecciono esta flechita y le voy a decir muéstrame todos los niveles. Y automáticamente él me muestra todos. Y observen que yo lo voy a dejar el trimestre para que se logre visualizar. Miren, el primer trimestre yo hice 16,000. Acá me muestra en blanco. ¿Por qué? Porque no hay un trimestre anterior. El segundo trimestre realicé 6,000. El trimestre anterior fue 16,000. ¿Se dan cuenta? Empieza a comparar. El trimestre 3 realicé 33,000. El trimestre anterior hice 6,000. Y sí, miren, si ustedes ven acá, 6,000, miren, se cumple. ¿Se dan cuenta cómo empieza a comparar? Miren. Año a año empieza a comparar trimestre. También podríamos usarlo para comparar por día, semanas. Sí, también. Esta fórmula es muy, muy versátil. Si ustedes, por ejemplo, voy a seleccionar cualquiera de estas, miren, ustedes pueden cambiar acá. No lo voy a hacer, solo quiero que lo vean, miren. Ahí está. Los días todo inclusive pueden darlo. Tal vez ustedes quieren ver ingresos día, ¿no? Diario. Pueden cambiarlo día sin ningún problema. Entonces, esta función es muy, muy versátil. La van a ver mucho. Si ustedes se dedican. Entonces, ya vimos. Voy a corregir acá. Acabo de borrar. Ya está. Ahí. Ya. Listo. Yo lo voy a borrar y lo voy a dejar con meses porque no, por ejemplo, selecciono el objeto, vengo acá a filas y lo borro los días, por ejemplo, trimestre. Lo voy a dejar solo con meses, ¿no? Así, ya está. Algo más que me permite la matriz, si se dan cuenta, miren, yo puedo contraer y expander esto, miren. Las tablas no me permiten hacer eso. Es mucho más versátil las matrices, ¿no? Entonces, vimos algunas funciones y también vimos la matriz, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos entonces a continuar viendo
unas gráficas, porque hay más gráficas. Las que vimos anteriores son algunas nada más. Vamos a ver muchas más. Espero nos alcance el tiempo para ver la mayoría, no todas. Por ejemplo, voy a agregar una hoja, una nueva página, me voy acá, selecciono y, por ejemplo, yo voy a poner los nombres, ya tengo acá los nombres para no escribirlo, porque demoro mucho. Acá está, listo. Y acá le voy a cambiar, bueno, solo para que tenga un nombre. Cambiar nombre y le doy Enter. Gráfico de línea, ya. Voy a jalar esta gráfica de líneas, le doy clic y observen, ahí. Voy a expandirlo un poco. Esta gráfica de líneas es muy usada, por ejemplo, cuando ustedes quieren ver, por ejemplo, ingresos mensuales, ingresos por año. En este caso yo puedo ver, por ejemplo, todos los ingresos de los pedidos mes a mes. Por ejemplo, selecciono el objeto y, por ejemplo, nuevamente, miren, me dice el eje X y el eje Y. Siempre debemos identificar eso. El eje Y es la parte acá, esto, ¿no? Y el eje Y está acá, ¿no? Muy bien. Entonces, yo quiero que en el eje Y, la parte de abajo, se muestren los meses, porque quiero ver los ingresos mes a mes. Entonces me voy a mi calendario y voy a jalar fechas. Y me jala todo, miren. Yo quiero solo meses. Voy a borrarlo y voy a dejar meses. Bajo y me dice ahora, proporcióname el eje Y. Bueno, en el eje Y yo quiero mostrar el total de pedidos, ¿no? Porque eso es lo que quiero visualizar. Yo tengo mi medida, miren, total de pedidos. Selecciono y lo ubico. Y miren, él me está mostrando, por ejemplo, los ingresos mes a mes, cómo se han ido comportando. Miren, en enero, y ahí está, miren, todos los ingresos de mis pedidos, miren, mes a mes. Pero si se dan cuenta, lo que él está haciendo acá es mostrarme, pero del último año. Yo no sé qué año es, ¿no? Para eso, por ejemplo, nosotros podemos ir acá a leyenda. La leyenda me permite agregar otras series, ¿no? En este caso, solo tenemos una, mira, que es de un solo año. Si yo agrego en leyenda años, miren, voy a subir, voy a jalar años, por ejemplo. Yo tengo mis años acá, miren, esta columna años, voy a jalarlo, lo ubico acá. Y por ejemplo, mire, él me ha creado los 3 años. Lo que está haciendo es comparar mes a mes. Mire, en el mes de enero, ¿se dan cuenta? En el año 94, yo tuve un ingreso de 4,000, en el 95, 50,000, y el más alto, que es el año actual, bueno, hasta donde está esta información, el 96, 77,000. ¿Se dan cuenta? Y yo puedo ver cómo se va comportando en el tiempo, miren. Lo va comparando los 3 periodos, miren. Observen que el anaranjado, que es el año 96, cayó, miren. Y ustedes acá pueden tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué cayó? Tenemos que evaluarlo, ¿no? Para eso nos sirven justamente estas gráficas, ¿no? Para la toma de decisiones. ¿Se dan cuenta? Miren, entonces vemos cómo se está comportando, miren, hasta el mes de diciembre. Ese es muy usado, las gráficas de líneas, por ejemplo. Ustedes pueden agregar y poner acá un segmentador, sí, por ejemplo, y voy a jalar este pequeño segmentador, acá, el segmentador, doy clic y me jalo un segmentador. Voy a hacerlo más pequeño y lo voy a ubicar por acá, miren, ahí. Por ejemplo, selecciono el segmentador y tal vez ustedes quieren, al momento que selecciono el segmentador, él me dice, agregue el campo por el cual quieres realizar esa segmentación. Yo voy a años, miren, seleccionan años, porque yo quiero ver los años. Y por ejemplo, él me da esta presentación en donde tú puedes escribir el año, de tal año a tal año. Yo personalmente cuando trabajo con años, lo modifico. Miren, selecciono esto, se van acá a la opción, dar formato, configuración del segmento, lo despliega y, por ejemplo, voy a utilizar mosaicos. Ahí está, me parece mejor, ¿no? Claro, ustedes pueden configurarlo, ponerle una lista desplegable, también permite ahí, por ejemplo, ahí. Por ejemplo, selecciona y tal vez ustedes quieren el año, miren, se muestra cada año. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Año a año. Ya depende mucho de cómo ustedes quieran transmitir esta información, ¿no? Si quitan la selección, se muestra todo nuevamente. Si gustan, también pueden agregar una tabla que en la parte de abajo. Pero la idea es que vean, por ejemplo, cómo es que se trabaja con la gráfica de líneas, ¿no? Vamos a ver. Ahí está muy bien. Entonces, miren, ya vimos lo que se puede hacer, ¿no?
Entonces, otra gráfica que es muy usada es la gráfica de barras. Vamos a ver esta gráfica de barras. Permítame ir acá. Voy a copiar los nombres porque para escribirlo demoramos. Ya, ahí está. Voy a agregar otra página para agregar esa gráfica. Muy bien, permítame ir acá rapidito. Ya, a ver. Momento. Ya, ahí está. Permítame, ahí está. Voy a cambiar el nombre, cambiar nombre y le doy control V. Entonces ahí está. Vamos a ver la gráfica de áreas, ¿ya? Por ejemplo, yo selecciono, recuerden, selecciono el lienzo y luego la gráfica, gráfica de áreas, miren. Le doy clic en la gráfica de áreas y lo voy a expandir para que se vea mejor. Para que se vea mejor, a ver, permítanme, repito. Voy a ver. Y se los... Sí, los segmentadores hacen más interactivos los objetos, sí, te permiten, por ejemplo, actúan como filtros, en caso tú quieras modificar las presentaciones, ¿no? Por ejemplo, si te vas acá a columnas agrupadas, miren, yo vengo al segmentador, miren, cómo lo hace cambiar, ¿se dan cuenta? Lo cambia, actúa como un pequeño filtro, ¿no? Pero en realidad no son filtros. Vamos a ver ahorita los filtros acá, miren, pero recuerden que Power BI por defecto tiene esa segmentación. Miren, si ustedes seleccionan el gráfico, miren, ¿se dan cuenta? Él se va actualizando. Miren, todos los gráficos por defecto tienen esa opción. Miren, ven, ¿se dan cuenta? Miren, yo selecciono, doble clic y regreso. Inclusive hasta la tabla, miren, selecciono un registro, miren, me está mostrando que es condimentos, miren, y está ahí. ¿Se dan cuenta? La versatilidad de Power BI, ¿no? Muy bien. Voy a regresar todo como estaba. Vamos nuevamente a áreas. Muy bien. Áreas. ¿Cuándo usamos áreas? Áreas es cuando, por ejemplo, nosotros queremos trabajar, ver sobre todo acumulados. Por ejemplo, yo quiero ver el acumulado por año. Muy bien. Selecciono la gráfica y miren nuevamente lo que me pide. Siempre el eje X y el eje Y. La mayoría de gráficas siempre les va a pedir eso. El eje X y el eje Y. Es bueno que ustedes identifiquen siempre. La parte de abajo es el eje X y el eje Y está acá, izquierda, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, en el eje X yo quiero, por ejemplo, que me muestre por la fecha. Voy a jalar fecha, pero quiero los meses. Voy a jalar, por ejemplo, voy a borrar los días y lo dejo perdón. Voy a restaurar porque le he dejado días, no. Imagínense, va a ser una gráfica muy grande, no. Yo quiero que, por ejemplo, meses, nada más, meses. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a seleccionar el objeto, ya. En el eje X quiero los meses, bajo un poco, luego me dice el eje Y. ¿Qué es lo que quieres mostrar en el eje Y? Bueno, entonces yo aquí es donde voy a usar, por ejemplo, puedo utilizar el total acumulado por año, el total Y TD, ¿no? Es Y de year, año, ¿no? Jalo y lo ubico acá, miren, y observen que me ha mostrado. Lo que él me está mostrando, él es el acumulado solo del último año. En este caso, este es del 96. Pero yo quiero verlo todos los años juntos, ¿no? Igualmente, esta gráfica nos proporciona la leyenda, miren, la leyenda. O sea, me dice, puedes agregar otras series acá a la gráfica. Bueno, las series yo quiero que también sea los años. Subo y jalo mi columna año. Miren, voy a jalar mis años y lo voy a ubicar acá en leyenda. Y por ejemplo, él ahora sí me muestra de los 3 años, ¿no? Miren, pero esto de acá no es la cantidad de ingresos por pedido mensual. Esto es el acumulado, recuerden, lo está acumulando mes a mes. Acá observamos, por ejemplo, que del año 96 cayó, ¿no? ¿Se dan cuenta? Fue mucho menor que en el periodo 95. Observan cómo acá la línea naranjado cae, ¿no? Y eso se refleja también en el de líneas, sí, miren, si ustedes van a la gráfica de líneas, observen que es cierto, miren, acá en agosto, en septiembre y en octubre, en el año 96 hubo una caída, ¿no? Cayó bastante, ¿no? Los ingresos. El motivo ahí justamente es en donde nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Justamente las gráficas para eso están, para poder tomar decisiones.
Muy bien. Entonces, volvamos nuevamente. Voy a ir a la gráfica de áreas y ahí, por ejemplo, yo puedo ver los acumulados, ¿no? Ojo, esto es el acumulado. Los acumulados, por ejemplo, miren. Y ahí está, por ejemplo. Muy bien. Otra gráfica, por ejemplo, que es interesante, es esta gráfica, por ejemplo. La gráfica de columnas apiladas y líneas. Déjenme ponerlo acá, los títulos. Lo tengo acá. Esta gráfica. Ahí, copiarlo para no, para avanzar un poco. Voy a agregar otra hojita y voy a cambiar el nombre. Y le doy control V y lo pego. Listo. Entonces, vamos a ver esta gráfica. Voy a jalar esta gráfica, la gráfica de columnas apiladas y líneas. Le doy Enter. Igualmente, miren, se muestra la silueta de la gráfica. ¿Cómo es que va a ser? Igualmente, miren, me está pidiendo el eje X y el eje Y. Es por eso que yo siempre recalco en eso que sepamos identificar los ejes, ¿no? Conozcamos el plano cartesiano para poder ubicarlo, ¿no? ¿Cuál es el eje X y cuál es el eje Y? Porque lo que Power BI acá nos va diciendo es nada más arrastra lo que quieres mostrar y él se encarga ya de generar esos gráficos. Por ejemplo, en este gráfico yo voy a jalar, por ejemplo, quiero que me muestre también, lo voy a hacer, por ejemplo, por meses, voy a jalar, o hacerlo por años. Años voy a jalar años. Permítanme jalar mejor acá las fechas. Y por ejemplo, yo acá quiero solo los años. Los años, ya. Luego me dice, por ejemplo, la columna Y. Ahora sí, por ejemplo, yo voy a jalar ¿qué es lo que puedo mostrar? A ver. Voy a también jalar el total de pedidos. ¿Ya? Voy a jalar total de pedidos y lo voy a ubicar acá. Y ahí, por ejemplo, miren que me está mostrando por años, ¿no? Pero hasta ahora se parece a una gráfica de barras. X es la horizontal. Sí, muy bien. Sí, me dicen que X es la horizontal, sí, y Y es la vertical. Claro, también lo pueden. Si ustedes lo identifican así, no hay ningún problema, ¿no? X es la horizontal y Y es la vertical, ¿no? Muy bien. Entonces, miren lo que me ha formado acá. Pero hasta acá se parece a una gráfica de barra simple, ¿no? Justamente acá tiene un campo en donde él me dice, mira, está diciendo acá, puedes agregar el eje Y de línea. O sea, este gráfico lo que me dice es que yo puedo agregar un eje Y en forma de línea. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar, no sé, la cantidad de pedidos podría agregar, ¿no? Por ejemplo, si me voy a pedidos, despliego pedidos y no tengo una medida que me dé la cantidad de pedidos, pero yo puedo trabajar con el I de pedidos. Miren, cuando yo arrastro I de pedidos acá, lo que él hace es un recuento. Automáticamente él detecta que y cuenta los pedidos, ¿no? Miren, y acá, por ejemplo, me está mostrando. En el 94, yo tuve un ingreso de 175,000 y si ustedes se posicionan en la línea, me dice que equivale a 121 productos, ¿no? Y ahí está. Entonces tengo dos series con diferentes presentaciones. Una de barras, la de barras que representa el total de pedidos y el de líneas que viene a ser la cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta gráfica me permite hacer esa combinación, ¿no? Tal vez ustedes quieran poner otro eje. Supongamos un ejemplo que tienen ventas mes a mes y tal vez quieren poner, por ejemplo, las cantidades, ¿no? Mes a mes. Pueden agregarlo como un eje en línea, ¿no? Este gráfico me permite entonces agregar ese eje en línea, ¿no? Este es un ejemplo práctico de, por ejemplo, cómo es que pueden usar ustedes este tipo de gráfica, ¿no? Vamos ahora, por ejemplo, ¿qué más gráficas tenemos? Por ejemplo, es la gráfica de cintas. A ver, déjenme ver si lo tengo acá. Sí, acá lo copié ya. Miren, la gráfica de cintas lo voy a crear acá en la misma hoja voy a agregar una hoja, voy a agregar una hoja, una página y voy a cambiarlo el nombre y lo voy a pegar, gráfica de cintas. Voy a jalar, por ejemplo, esta gráfica, le doy clic y, por ejemplo, ahí me creo una gráfica. Igual, miren, eje X y eje Y. La mayoría de gráficas pide eso. En el eje X voy a jalar
las fechas, por ejemplo. Voy acá, fecha. Solo quiero que se vea los meses. Sí, los meses, quiero los meses. En el eje Y voy a jalar mi total de pedidos. Y observen, hasta ahí nada nuevo, ¿no? Parece una gráfica de barras. Pero si yo, por ejemplo, en la leyenda, le digo, por ejemplo, que lo divide o cree series, pero por años. Miren, jalo años y él lo que cree es unas cintas, ¿no? Miren, ¿cómo se interpreta? Se guían los colores. Miren, en el año 96, miren, es el más alto, el naranja. Luego cayó, pero siguió nuevamente. En el mes de julio creció nuevamente. Nuevamente en el periodo de agosto cayó y así sucesivamente. Miren, ven la evolución, pero en una forma de cinta. Miren, el azul oscuro viene a ser el año 95. Miren cómo se está comportando. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Miren. Es muy parecido al de líneas. Si ustedes seleccionan y vamos al de líneas, miren, es lo mismo. Esto es lo mismo que acá, sino que es diferente presentación. Inclusive si ustedes seleccionan esta gráfica, la gráfica de cintas, y yo hago clic encima de gráfica de líneas, miren, miren. ¿Se dan cuenta? Cómo automáticamente Power BI cambia la presentación, ¿no? Lo cambia y lo muestra porque se adaptan los datos. Los datos son parecidos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, lo voy a regresar acá, miren, gráfica de cintas. Y supongamos que yo quiero jalar un tipo extraño. Por ejemplo, esta es una gráfica de cintas, pero por ejemplo, yo jalo y selecciono mapas. Miren, él no me va a mostrar nada porque no puede interpretarlo. Miren cómo me muestra. Me muestra vacío porque no lo entiende. Por eso no es que solo creemos y empecemos a buscar la gráfica que más se adapte, no. Debemos nosotros conocer los datos, ¿no? Y los tipos de gráfica en el cual vamos a presentar esos datos. Regreso nuevamente selecciono el de cintas, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos el de cinta, el de cascada. Bueno, el de cascada, vamos a ver si lo tengo acá. A ver, sí, acá está cascada, vamos. Miren, el de cascada es muy usado y nos permite, por ejemplo, en lo que son ingresos, egresos, aquellos que trabajan en bancos, en sistemas financieros. Esto es muy usado porque cuando tú le ingresas valores tanto negativos y positivos, él te, él te genera una gráfica con esos ingresos. Así, cuando es un ingreso positivo, ingreso negativo y así. Miren, voy a darle clic y me muestra. En este caso yo no tengo esos datos, pero voy a tratar de generar una gráfica. Selecciono, voy a categorías. A ver, ¿qué categoría quiero hacerlo? Los años. Voy a jalar años y luego el eje Y. Miren, él solo me pide un eje, el eje Y. En este caso yo quiero total de pedidos. Voy a mis totales de pedido y jalo acá. Y por ejemplo, él lo que está haciendo es mostrarme, por ejemplo, voy a ordenarlo. Puedo ir aquí, en estos puntitos, ordenar de manera ascendente para que los años se ordenen. En el año 94 yo tuve un ingreso de 175,000. Voy a ordenarlo porque está 96, 95. Él le da prioridad a ordenarlo por esto, mire, lo está ordenando por las cantidades, pero yo quiero que me ordene por años. Voy a estos puntitos, ordenar el eje, pero por año, y le doy clic. Y entonces se ordenó, mire, en el año 94, 175,000, en el año 95, 632,000, y en el año 96, 548,000. Pero, por ejemplo, si yo selecciono esta gráfica, él tiene un campo desglose. Este campo desglose me permite detallar más esto, o sea, ingresar dentro de los años y ver más a detalle. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir, quiero que lo desgloses, pero por mes, porque yo quiero ir viendo mes a mes. Jalo, por ejemplo, el mes, voy a jalar mes y lo pongo acá. Y observen que ahora sí, él lo ha desglosado por mes, ¿no? Miren, me dice el 94, empezó con 1,000, generó 175,000, y acá dice otros. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué él no me pone los meses? Porque esta gráfica tiende a agrupar aquellos que son valores muy pequeños. Pero si ustedes quieren ver todo, miren, selecciona la gráfica, se van acá a la opción formato de objeto visual y nos vamos acá a la opción desglose. Miren, despliegan desglose y acá donde dice averías máximas, por defecto es 5, miren,
Observen, cuando yo lo aumento, miren, me muestra a todos. O sea, él me está mostrando todos. Ya, miren, todo lo ha mostrado. Yo lo voy a dejar por defecto como ha estado, porque son cantidades muy pequeñas para que no se vea el gráfico muy amontonado. Ahí está. Y listo. Y regresamos acá, ¿no? Y seguimos interpretando. Mira, por ejemplo, acá hubo un ingreso, ¿se dan cuenta? Siguió ingresando, él le da prioridad a las cantidades, miren. Y así, conforme fue ingresando, el porcentaje inclusive nos va diciendo, hasta llegar al año 95. En el año 95 los ingresos siguieron creciendo y acá también hay otro, lo está acumulando, pero sucede algo, mira, acá está marcando que en el periodo de diciembre empieza a caer y tiene sentido porque lo que está haciendo es comparar los ingresos. Observen, mire cómo va cayendo. ¿Se dan cuenta? Hasta llegar al periodo del año 96, ¿no? Y sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque en el año 95 yo generé 632,000, pero en el año actual, hasta donde está esta data, el 96, hice 548,000. Entonces sí hay una caída y miren cómo él me lo refleja en esto. Por eso se le llama cascada, ¿no? Repito, si ustedes trabajan con ingresos y valores negativos, esta gráfica es muy usada. Yo recomiendo que la usen. Es muy, muy útil, ¿no? Otra gráfica que quería ver, sí, las 8, ¿no? Sí, nos alcanza. Miren, vamos a ver el embudo. Miren, es muy práctico. Lo voy a hacer práctico porque también se trabaja con medidas esto, pero quiero hacerlo muy, muy práctico. Voy a agregar otra hoja. Permítanme seleccionar acá. Voy a agregar acá otra hoja. Voy a cambiar el nombre. Control E. Uy, creo que no lo copié. A ver. Control C. Voy a cambiar el nombre acá. La gráfica del embudo, miren. En este caso, yo no tengo datos que se ajusten a esta gráfica. Esta gráfica es muy dado, por ejemplo, en procesos de manufactura, procesos de control de calidad, por ejemplo. Supongamos en un control de calidad en donde ingresan 100 productos y van pasando por etapas, ¿no? La idea es que de los 100 productos salgan por lo menos 95, ¿no? Que hay una pérdida del 95%. Imagínense que de los 100% solo salgan, no sé, menos del 50%, ¿no? Algo está mal. Vamos a crear para esto, voy a agregar una tabla manual. Voy acá a especificar datos, por ejemplo, y ustedes pueden crear una tabla. Por ejemplo, yo voy a crear mi tabla, ¿qué nombre lo pongo? A ver, muestras, por ejemplo, muestras. Y voy a poner, por ejemplo, acá no sé, proceso, cantidad, voy a poner acá. Y, por ejemplo, yo tengo el proceso A, voy a ponerle así, A, y supongamos que ingresan 150. En el proceso B, ingresar, no sé, 125, así. En el proceso C, pasaron los 125. En el proceso E, salieron solo 50. Vamos a suponer que esta es nuestra tabla, ¿no? Le voy a dar a encargar y esperamos que se agregue, ¿no? Está aplicando los cambios y voy a visualizar acá, por ejemplo, mi tabla. Acá está mi tabla muestra. Mi tabla muestra, voy a minimizar esto, bajo un poquito, esto también, porque no lo, acá también, ya. Voy a muestras y, por ejemplo, este gráfico me pide dos datos. Dame la categoría. Bueno, yo quiero que la categoría sea el proceso y las cantidades sean sus valores. Miren. Y acá vamos a revisar, miren. Supongamos que esto es un departamento de control de calidad, ¿no? En donde tenemos el área A, el área B, el área C y el E, ¿no? Y me dice que de los 150, ese es mi 100%, son mis productos que entran. Al área B pasaron 125. Bueno, ahí me está diciendo que, permítame, acá, ya. Ahí me está diciendo, por ejemplo, si yo pongo el puntero, él me dice la cantidad, el porcentaje anterior y el porcentaje que ha caído. Miren, ¿se dan cuenta? Si voy a la etapa C, bueno, ha pasado el 100%, ¿no? Si voy a la etapa E, me dice que hay un 40% menos. En conclusión, miren, del 100%, solo el 33,3% está saliendo. Algo está mal, ¿no? La idea es que en un proceso de control de calidad por lo menos sea el 5%, dependiendo, ¿no?
este tipo de gráfica se ajusta justamente a este tipo de escenarios, ¿no? También algunos veo que lo utilizan en lo que son atención al cliente, ¿no? En donde pasan por etapas, ¿no? Pero este es un ejemplo práctico para que ustedes conozcan esta gráfica. Acá mismo voy a usar, por ejemplo, esta gráfica no lo vamos a ver. La gráfica de dispersión es muy usada, por ejemplo, para pruebas de hipótesis, sobre todo para ver qué tanto se relacionan dos variables, ¿no? Y generar hipótesis. Sí, también. Hay una opción, el Tie Intelligent, ¿no? Esa es una nueva opción que te permite agregar Power BI. Sí, vamos, si nos alcanza el tiempo, vemos, por ejemplo, vamos a seguir viendo algunas gráficas. Miren, otra gráfica que quería mostrarles, bueno, el circular ya lo vimos. Vamos a ver el indicador, miren. El indicador, yo puedo calcular sus valores, puedo calcular estos valores, por ejemplo, en base a medidas, sí, yo podría calcular a medidas, pero también yo puedo calcular sus valores en base, comúnmente, por ejemplo, en ventas, ¿no? Supongamos que ustedes tienen sus metas ya, tienen sus metas fijadas, ¿no? Yo voy a crear una tabla, ¿ya? Una tabla por metas, pero antes permítanme ir acá rapidito a la matriz. Quiero ver, por ejemplo, acá, 175,000, ya. Voy acá, por ejemplo, nuevamente, al final, a la última gráfica acá. El indicador, por ejemplo. Voy a crear una tabla, una pequeña tablita en donde, por ejemplo, le voy a decir que son le voy a llamar metas, ¿no? Supongamos que ustedes ya tienen sus metas definidas, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, un ingreso mínimo, así nada más, mínimo. Supongamos que ustedes tienen fijado que hay un ingreso mínimo, no sé de cuánto. Voy a poner, por ejemplo, 250,000 mínimo. Esto es un ejemplo, tres, ahí está, por ejemplo. Voy a agregar otra columna, por ejemplo, que tengamos un ingreso de, no sé, un ingreso aceptable, lo voy a poner así, ¿no? Un ingreso aceptable, ¿no? Es el ingreso intermedio que podríamos decir que es aceptable, ¿no? Yo le voy a poner, por ejemplo, no sé, sí, 500,000, por ejemplo, vamos a poner. Y el ingreso máximo, ¿no? Ingreso máximo, por ejemplo, no sé, puede ser 1,000,000. Vamos a ponerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Si no me equivoco, ahí 6, 0, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ustedes definen, por ejemplo, su tabla, le doy cargar, por ejemplo, y se va a crear mi tabla metas, por ejemplo, acá está. Voy a formar esta, por ejemplo, me dice los valores. Los valores que quiero ver, lo voy a jalar, por ejemplo, de mi detalle pedido, de mi total de pedidos. Voy a jalarlo acá y lo voy a poner. Y, por ejemplo, él me jala y genera unos rangos por defecto, pero yo quiero personalizarlo esto. Por ejemplo, yo puedo jalar mi valor mínimo, valor máximo. Sí, por ejemplo, vienen acá. Y por ejemplo, selecciono mi gráfica y voy acá, por ejemplo, a mi tablita, voy a mis metas, ubico metas, por ejemplo, mi valor mínimo, bueno, el valor mínimo que he puesto, el valor máximo también, por ejemplo, ahí está. ¿Qué más? Luego me dice el valor objetivo. El valor objetivo es el valor, por ejemplo, aceptable. Es el que ustedes consideran que sí, bueno, es aceptable, ¿no? En donde no ha habido ni ganancia ni pérdida. Creo que lo voy a poner acá. Ahí. Listo. Ese es el que va a ser el indicador, ¿no? Bueno, y yo puedo darle ahora, por ejemplo, voy a darle un pequeño segmentador para poder ver. Jalo el segmentador. Voy a ponerlo por acá. Y, por ejemplo, quiero que acá se visualice, no sé, los años. Voy a jalar los años. Voy a mi calendario y, por ejemplo, jalo los años acá, campos y ahí. Cambio la presentación. En lo personal, me gusta siempre la opción de mosaico. Mosaico, ahí está. Y ahí está, por ejemplo.
Y por ejemplo, ustedes en el 96 le he dado muy, muy bajito el valor. Por eso es que escapa de la línea. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí también. No le, acá sí, por ejemplo, en el 96 yo llegué a 548.000, ¿no? Y así. Miren, acá en el 95, 632.000. En el 94, vamos a ver acá, nos vamos a la matriz. Y miren, en el 94 yo tengo acá 175.000. Si yo regreso a mi gráfica actual, voy a mi gráfica en donde estaba, acá. Y por ejemplo, yo le había dado como mínimo al valor. Si no me equivoco, el valor mínimo es, déjenme ir acá, miren, voy a la tablita metas, 250.000, miren. Una, dos, tres, ahí está. Entonces, vamos nuevamente acá. Permítame ir acá. Ya. Y ahí está, bueno. ¿Se dan cuenta? 548.000, 600 en el 94. Yo generé 175.000. ¿Se dan cuenta? Es muy bajito. Yo le había puesto como tope 250, ¿no? Por eso es que no se refleja que en mi gráfica. ¿Podemos corregirlo? Sí, lo cambian, nada más su valor mínimo para que se ajuste. Yo le había puesto como mínimo 250.000, ¿no? Pero está fuera de ese rango, por eso es que no lo logra captar la figura. Pero sí en el 95, miren, ¿se dan cuenta? El 95 me dice que, por ejemplo, yo generé 632.000. He pasado la meta, miren, ¿se dan cuenta? Esta línea me indica la meta, has pasado la meta. En el 96 también has pasado la meta, has hecho 548.000. Pero en el 94, como lo repito, no se visualiza. ¿Por qué? Porque yo le he dado un valor muy bajo de mi valor inferior. Por eso es que no lo está captando. Este es un ejemplo simple de cómo ustedes pueden hacerlo si es que ya tienen sus metas. Pero se puede generar este gráfico en base a funciones, medidas. Sí, también se puede hacer así. No es que solo vamos a jalar y crear una tabla y crear nuestro valor mínimo y máximo. Repito, pero si ustedes tienen estos valores, que comúnmente los tienen, no se compliquen. Creen su tabla con sus valores y ustedes personalicen su indicador sin ningún problema. Ahí está, ¿se dan cuenta? Y él lo va personalizando. Este es el indicador, ¿no? Otro gráfico que quiero que vean, por ejemplo, es el KPI, ¿no? Vamos a ver una pregunta. Sí, por ejemplo, el indicador. Sí, el indicador, como su nombre indica, nos indica un valor y nos va diciendo cómo vamos, ¿no? Pero hay una gráfica especial, que es el KPI, miren. KPI, miren, este KPI. Los KPIs, existen muchos KPIs, ¿no? De acuerdo al proceso en el cual ustedes trabajan, pueden formar sus KPIs, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo solo quiero que vean cómo es que se usa eso y por qué es un KPI, ¿no? ¿Qué caracteriza un KPI? Que el indicador, justamente, valga la redundancia, me indica cómo voy, ¿no? Vas bien, vas mal, y eso te va indicando con colores, ¿no? Te dice rojo, alerta, ok, verde, ¿no? Y así. La idea es que me vaya indicando. En tiempo real, él va indicándome. Conforme más data voy generando, el indicador se va a tener que ir actualizando. Ese es un KPI, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo he jalado este objeto, este KPI, yo voy a hacer uno nada para que ustedes vean, miren, este es el objeto, y quiero que ustedes identifiquen sus campos. Ojo, podemos crear muchos KPI, sí, pero quiero que vean en especial qué campos nos piden, ¿no? Miren, él me pide un valor, un eje de tendencia y un destino. Yo voy a poner, por ejemplo, acá, el valor, el eje de tendencia. A ver, vamos a ver qué campos podemos usar. Yo voy a utilizar, por ejemplo, total de pedidos puedo usar, por ejemplo. Acá voy a bajar. Mi valor va a ser total de pedidos. Ya, muy bien. El eje de tendencia es la silueta que va a formar el gráfico. Miren, yo quiero que, por ejemplo, me vaya mostrando un eje en tendencia por meses, por ejemplo. Vengo acá, miren. Jalo fechas. A ver, meses. Voy a jalar mi nombre de meses. Voy a jalar meses acá.
Y por ejemplo, observen que en el fondo él crea una silueta, ¿no? Miren. Y luego hay otro campo que dice destino y que es el más importante, ¿no? El destino es el valor que le va a indicar al, al KPI si es que voy bien o voy mal, ¿no? Y en base a eso, él me va a decir, ok o no. Miren, voy a ubicar mi tablita metas que había creado acá. Y por ejemplo, supongamos, voy a poner acá mi ingreso mínimo, creo que era acá. Observen, miren, ¿se dan cuenta? Supongamos que yo tengo como meta este ingreso, un ingreso mínimo, ¿no? Lo que me está diciendo acá, mira, es que, y lo voy a hacer mucho más interesante, miren, lo voy a filtrar, miren, en el 94, en el año 94, por ejemplo, su comportamiento mes a mes, miren cómo se ha ido haciendo. En el fondo me muestra la silueta de cómo se comporta mes a mes. Y en general, él me dice que yo he hecho 26.000. El objetivo era 250.000. Estás en negativo. Tienes menos 89.38%. O sea, estás crítico, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el 95. Igual, mira, me dice, tú has generado 50.000, pero tu objetivo es 250.000. Estás menos 79, mira, y te va indicando, ¿te das cuenta? Mira, y así. Sigues crítico, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si yo selecciono este objeto y vengo, por ejemplo, y cambio este valor, ¿no? Lo voy a probar con el aceptable, miren, con mi valor aceptable. Igual en el 96 no pasó, tampoco, y ahí menos, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, con el mínimo, ya si con el mínimo no me muestra nada, voy a quitar esto, retiro y pongo el valor mínimo. Con ninguno ha pasado, miren, ¿se dan cuenta? Y ahí me muestra el que en ningún mes se cumplió la meta. Voy a cambiar para que ustedes vean cuando cumple la meta. Miren, en este caso, por ejemplo, voy a ponerlo por año, ¿no? Miren, voy a ponerlo, selecciono mi objeto, voy a cambiar el eje de tendencia y, por ejemplo, yo quiero que esta vez se muestre por año, ¿no? Ahí sí el acumulado es mayor. Ahí, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Ahí sí cumple, ¿no? En el año actual, este es del año actual, siempre me jala el año actual, miren, que es el 96, yo cumplí la meta. En el año 95, miren, yo pasé la meta, miren, generé 632.000 y el objetivo era 250.000, hecho más 156.06% más, ¿no? Miren, en el año 94 no pasé la meta. Y así me va indicando, ¿no? Siempre el indicador toma el valor del último año. Si yo quito el filtro, él hasta ahorita me está mostrando del año 96, del periodo actual. Y si tú, por ejemplo, en tus datos sigues actualizando, sigues ingresando registros, esto se va a ir actualizando y se va a ir actualizando, ¿no? Tu gráfica se va a ir actualizando y va a llegar un punto en donde si tú generas menos, va a ir cayendo, cayendo y esto cambia, cambia a rojo, ¿no? Ese es un indicador, porque nos va mostrando, ¿no? Acá, sí, por ejemplo, se relacionan los tres gráficos. En este caso, observan que cuando, por ejemplo, yo selecciono acá, se cambia todo, ¿no? Miren, él y él se cambian, miren. El gráfico del KPI con el indicador se cambian. ¿Se dan cuenta? Esa es una característica de Power BI, ¿no? Con los gráficos que están relacionados. ¿Y cómo es que se relacionan? Es por esto, por las relaciones que nosotros definimos. Miren. Estas relaciones es por eso que Power BI nos permite actualizar la data. Esta tablita no, porque ese es un ejemplo que yo he puesto. He creado una tablita de muestra. No sé si acá, muestra. Por eso, como es una tabla independiente que no tiene ninguna relación, miren, esta tabla no tiene ninguna relación. Si vamos acá, voy a tratar de ubicar muestras. Voy acá. Voy a agregar un poquito acá. Ahí. Miren, acá está. Muestras, miren, está solo por acá. Por eso es que no hay ese cambio acá. Miren, algo que sí sucede con las gráficas relacionadas, miren, ¿se dan cuenta? Miren. Este gráfico no tiene ese comportamiento porque no hay relación. Por eso recuerden,
Es importante las relaciones y que ustedes identifiquen bien acá. Es justamente por eso es que esta es una etapa para poder crear los gráficos. Si ustedes se dieron cuenta en el transcurso del curso, no solo entramos de frente a las gráficas. Muchos a veces creen que Power BI es, ya, vamos a generar las gráficas. No, es todo un proceso. Debemos definir bien los datos, purificar bien los datos, crear las relaciones. Y ya cuando nosotros tenemos todo esto, ya pasamos recién a los gráficos. Se dan cuenta que los gráficos simplemente es arrastrar columnas e ir diseñando los gráficos, ¿no? Claro que debemos conocer algunas funciones, ¿no? Si se dan cuenta, esto se considera el proceso de jalar, arrastrar. Pero eso es porque ya nosotros ya, uno, optimizamos los datos y dos, ya nuestras relaciones están ok. Dice, la tabla correctamente relacionada nos da la... Sí, es bueno, por eso es que esta es una etapa muy importante. Imagínense que nosotros... Esta es una etapa muy vista, por ejemplo, aquellos que conocen base de datos, el modelo de entidad de relación, la forma en cómo se relacionan. Ojo, nosotros debemos crear entidades que sean relacionables. No es que yo creo esta entidad, no es que yo creo esta tabla y lo voy a relacionar con cualquiera. No, no, no. Siempre tiene que existir una relación real. No es que yo voy agregando tablas y voy conectándolos con las que necesite. No. Pueden hacerlo, sí, pero no es lo ideal. No es lo ideal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ya vimos estas gráficas básicas. Recuerden el KPI, miren, cómo es que cambia, ¿no? Cómo es que él me va mostrando que estoy bien, que estoy mal. Ahí está. Supongamos que ustedes, por ejemplo, en su origen, agregaron más datos. El día de hoy se generaron, no sé, 50,000 transacciones. Bueno, entonces yo vengo, actualizo mis datos y al momento que ustedes están actualizando, esto debe cambiar. Se va a ir actualizando y se va a ir cambiando. Depende de cómo ustedes ingresen esos datos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, otro gráfico que quiero que vean es, por ejemplo, los mapas. Estos son los gráficos más interesantes. Recuerden, los mapas, las columnas ideales o los valores ideales para trabajar con mapas son ciudades, países y direcciones. Pero recuerden que deben existir, ¿eh? Para que el mapa los genere y se visualicen, tienen que existir. No es que yo voy a crear una dirección falsa o una ciudad falsa y el mapa tiene que ubicarlo. No, no. Eso tiene que existir. Por ejemplo, voy a agregar y voy a cambiar acá el nombre. Y lo voy a, por ejemplo, a jalar a mapas. Le doy clic en mapas y observen que se crea esta silueta del mapa. Miren, ahí está. Voy a ver mapas. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que me pide? Miren, me está pidiendo valores. Perdón, voy a seleccionar el mapa. Y él me pide ubicación, una leyenda, una longitud y una latitud. Miren, si ustedes tienen la latitud y la longitud, en algunos casos, si es que sus orígenes de datos tienen estos datos, yo recomiendo que trabajen con la latitud y la longitud, son más exactos. Porque, por ejemplo, si no me equivoco, para poder determinar la ubicación de este mapa, Power BI utiliza el buscador de su navegador por defecto, que es de Microsoft Bing, si no me equivoco, ¿no? Y si, por ejemplo, nosotros ponemos una ciudad o una dirección que no existe, no lo va a ubicar en el mapa. Por eso hay que tener mucho en cuenta. Si ustedes tienen longitud y latitud, lo ideal es que trabajen con eso, ¿no? Pero si tienen una ubicación como un país, bueno, el país sí es estándar, ¿no? Ese lo va a ubicar. Miren, vamos a ver. Voy a seleccionar la gráfica y ubicación, por ejemplo. ¿Con qué puedo trabajar acá? Los candidatos a trabajar con mapas son ciudades, direcciones y países, ¿no? Voy a contraer, minimizar todo esto y voy a proveedores. Creo que en proveedores tengo país. Acá tengo país, miren. Supongamos, por ejemplo, que yo jalo este país. Puedo jalar país, miren, a ubicación. Y él identifica todos los países de mis proveedores, miren. Él los está ubicando acá, miren. Los está ubicando. Pero yo también tengo ciudad. La ciudad también puedo usarlo. Retiro
quito el país y, por ejemplo, puedo arrastrar ciudad. Miren, igual ya me identificó, es más exacto. Voy a trabajar con ciudad, ¿yo? Por ejemplo. Luego, por ejemplo, yo quiero poner un segmentador. Voy a jalar acá un pequeño segmentador. Los mapas son sencillos. Ubican nada más el campo y listo, miren. Voy a poner acá un segmentador y este segmentador quiero que también esté el país, porque yo quiero ubicarlos y me parece más fácil con el segmentador, ahí, así. Y por ejemplo, para que se vea acá bonito, voy a jalar una tabla, una pequeña tablita. Y acá, por ejemplo, quiero que me muestre el código del proveedor, el nombre de la compañía, el nombre del contacto. Y quiero que me muestre su dirección. Ahí está. Y observen cómo me va generando. Ahí está. Y ahí está. Miren. Y vamos a aplicar, por ejemplo, el filtro. Miren. Yo quiero ver los proveedores que tengo en Alemania. Miren, acá se ubicó. No se logra ver. Voy a ampliarlo. Permítanme aumentar. Si yo selecciono este gráfico del mapa, seleccionan el mapa y nos vamos acá a formato. La burbuja. Seleccionan, despliegan esto y yo quiero aumentar el tamaño de la burbuja. Miren. ¿Se dan cuenta? Ahí me parece que es más, ¿no? Ya, ahí está bien. Ahí ya, listo, miren. Entonces, por ejemplo, él me identifica, mira, mis tres proveedores, su dirección y la ciudad. Si yo selecciono acá, por ejemplo, el registro, el ID proveedor 12, él me dirige a la ciudad, miren. Está detectando la ciudad Frankfurt, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es muy versátil los mapas. Le doy doble clic, se regresa y puedo seguir aplicando la segmentación acá. Por ejemplo, en Francia, tengo tres proveedores, miren, a Francia. Reino Unido, tengo dos proveedores en Reino Unido. Singapur, tengo un solo proveedor. Brasil, un solo proveedor en Sao Paulo. Y acá me muestra también. Y así nosotros, pues, Estados Unidos, tengo cuatro proveedores, miren, en diferentes ciudades, ¿no? Miren, ahí está. En Boston, si yo hago clic en el mapa, también el mapa es dinámico. Me dice que este es el único proveedor en Boston. Le doy doble clic y se regresa. Quito el filtro y me muestra todo por defecto. Entonces se dan cuenta que los mapas son bien interesantes y a veces son muy llamativos, ¿no? Recomiendo que si sus datos tienen ciudades o país, usen los mapas. Hacen muy dinámicas las gráficas. Entonces, por ejemplo, ya vimos alguno no son todos, ¿ah? Me gustaría verlo todos, pero no nos va a alcanzar. Inclusive nosotros, por ejemplo, si vamos acá a estos puntitos, podemos obtener más objetos visuales, miren. Podemos importar de archivos, podemos utilizar este símbolo que ven acá, es el símbolo de Python. Power BI se puede combinar con Python, sí, pero para hacer eso tenemos que trabajar a nivel de script, o sea, conocer código Python. También podemos utilizar el script R, ¿no? Es otro muy usado. Entonces, por ejemplo, ahora quiero ver esto. Por ejemplo, quiero que ustedes, si vamos a tarjetas, ya vimos algunos, no son todos, repito, ¿no? Por ejemplo, algo que también quiero que me alcance el tiempo. Miren, seleccionamos las tarjetas, seleccionan las tarjetas y cada uno tiene su opción de dar formato. Todas las gráficas tienen esa opción. Vamos a hacer de algunas, miren, selecciono la tarjeta y me voy a la opción dar formato. Y acá, por ejemplo, me dice despliegue en valor de globo y yo puedo, por ejemplo, hacer en negrita la fuente, cambiar el color, miren, ajustar si quiero que tenga por defecto el símbolo de miles, de millones, ¿no? Yo por defecto lo tengo en ninguno, quiero que me muestre todo y así podemos ir agregándome. Y tiene más opciones, la categoría y los datos, miren, ¿se dan cuenta? Por defecto lo borra la categoría, el nombre que yo he puesto. Puedo cambiar el color, sí, también. Puedo darle negrita, ahí está. Aumentar el tamaño de color y ustedes pueden seguir personalizándolo. Todo lo que hace referencia a objeto visual son características del contenido. ¿Se dan cuenta? Todo lo de adentro se ha podido modificar. Acá hay otra pestañita. Voy a minimizar esto para que se vea un poquito más. Acá. Así, ya.
Hay otra opción que dice general, miren, general. Si ustedes le dan en general, eso me determina las características de todo este objeto, toda la tarjetita, toda la parte externa, dimensiones, tamaño. La parte objeto visual se refiere a toda la parte interna, todos los números y todos los valores que estén dentro, ¿no? Igual si voy a general, yo puedo, por ejemplo, acá cambiar en las propiedades, puedo ajustar su tamaño, miren cómo va cambiando, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo puedo ir manipulando su posición, puedo ir su espaciado con relación a los bordes y así lo podemos ir configurando. Puedo darle un título, por defecto está desactivado, si yo le doy clic acá, la activo, por ejemplo, mi medida, voy a poner, solo es una prueba, mi medida, por ejemplo, miren cómo se agrega un título, puedo subrayarlo, negrita, puedo cambiarlo hasta de color también, si ustedes desean, ¿se dan cuenta? Puedo hasta centrarlo, ¿se dan cuenta? Miren, y ustedes pueden ir personalizando sus objetos visuales. ¿Qué más tiene? Puedo agregar un subtítulo si quiero, un divisor, miren, lo va a agregar una pequeña línea, miren, una línea, es un divisor. Por ejemplo, ¿qué más tenemos? Tenemos los iconos de encabezado son estos, miren, ¿se dan cuenta de estos pequeños iconos que nos muestra acá? Texto alternativo es el texto que queremos que aparezca en el informe, ¿no? En caso, cuando nosotros ya lo compartamos, lo subimos al servicio y compartimos con los demás, cada vez que pasamos hay un texto informativo, ¿no? La información de la herramienta se refiere a esto, miren, cuando ustedes ponen el puntero, permítanme, en este objeto, voy a seleccionar acá, miren, ¿se dan cuenta? Tiene solo sus valores. Solo se muestra el título, y eso es. Si yo selecciono este objeto, voy nuevamente acá a la opción, dar formato, general, y por ejemplo, yo le voy a decir información general de la herramienta. Si yo la habilito, y estos cambios que puedo hacer acá, por ejemplo, la página del informe y todo esto, se va a visualizar cuando yo lo vea en el servicio, ¿no? Y ustedes pueden seguir así manipulando todo. Mire, tiene efectos, efectos de fondo, iconos, recuerden los iconos. Yo puedo, por ejemplo, personalizar cada una de mis tarjetas, ¿no? Si yo selecciono y, por ejemplo, alguien dice, no, quiero volverlo a como estaba, ¿no? Los valores predeterminados. Seleccionas esa tarjeta y te vas acá a la opción, ¿no? Dar formato y te vas a estos tres puntitos. Y tú le dices restablecer todas las configuraciones. Y observen que regresó tal y como estaba, ¿no? Yo le voy a dar control Z porque quiero dejarlo con esos valores. Y así, por ejemplo, si nos vamos a la gráfica de barras, yo selecciono, por ejemplo, esta gráfica de barras, igualmente voy a formato y él tiene las mismas opciones, mira, tiene también para darle negrita. Estos son los valores del eje Y. Voy a trabajar en estos valores, miren. Negrita, miren cómo le da negrita. Le voy a dar un color celeste y así nosotros podemos ir configurando, ¿no? Muchas opciones podemos ir configurando. Puedo darle un título al eje, ¿no? Miren, por defecto tiene este nombre de categorías, ¿no? Si ustedes quieren cambiarlo, pueden escribir acá un nombre y se va a reflejar en el título, ¿no? Regreso. Ese es referente al eje Y. El eje X, como es numérico, él me dice, por defecto, Power BI detecta de 0 a 10, pero yo puedo personalizar estos valores y, por ejemplo, si van a mínimo, yo le digo 0 y, por ejemplo, hasta, no sé, lo voy a poner 15, miren, y ustedes lo van personalizando, ¿no? Y ustedes ahí, por ejemplo, pueden ver todas esas opciones. Y tenemos más, tenemos, por ejemplo, pueden dar formato de fondo, y así cada una de las gráficas tiene esas opciones. Esto es muy parecido ya, si ustedes han usado Word, pueden seleccionar el objeto, ir a esta opción, recuerden, dar formato, y acá pueden manipular. Yo recomiendo que ustedes manipulen, agreguen color, pruébenlo sin ningún problema. Y si ustedes quieren regresar nuevamente a las opciones, recuerden, van acá a los puntos y restablecer todas las configuraciones. Y se regresa tal y como estaba.
y van a ver, por ejemplo, todas las opciones que tiene, ¿no? Puedo darle opción de cuadrícula, por ejemplo, selecciono el objeto, las líneas, por ejemplo, puedo darle un color más oscuro, miren, se ven muy pequeñitos, voy a aumentar, voy a decir que sea una línea sólida, miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Y así nosotros podemos ir personalizando. Quiero que me muestre la etiqueta de datos, observen que se muestra encima, y así podemos ir jugando con todos los objetos. Las tablas también tienen, también seleccionamos esta tabla, valores por defecto, recuerden, seleccionamos el objeto, nos vamos a la opción dar formato, y acá, por ejemplo, yo voy a seleccionar filas llamativas. Y así, por ejemplo, podemos, no quiero encabezado en negrita, y ahí lo va haciendo. Disperso, y ahí lo cambian. Y así nosotros podemos ir y darle formato a todas las gráficas que queramos. Por ejemplo, circular, voy a formato, dar formato, y acá, por ejemplo, en etiqueta de datos, le digo que lo coloque en la parte de adentro. Miren cómo lo ubica en la parte de adentro. Yo puedo cambiar este nombre también, si tú seleccionas, por ejemplo, él te dice la opción de leyenda y título. Mira, acá te da el título. Este es el título de la leyenda, este título que ven acá, mira, este pequeño título. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le doy un espacio a este título, le doy un pequeño espacio y le doy, miren cómo se cambia el título. También pueden cambiar el título general, pueden ubicarlo, moverlo o cambiarlo, la posición de la leyenda, pueden poner en la parte inferior, superior. Por ejemplo, ese es el título general, ¿no? Si yo quiero cambiar, por ejemplo, lo voy a dejar con ese mismo título, pero voy a centrarlo. Y ahí está, ¿no? Le voy a dar en negrita y así pueden ir personalizando, ¿no? Colores, tamaños, todo. Y ahí pueden ir jugando y personalizándolo de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y todos los gráficos tienen. Si voy a la matriz, también tiene la matriz. Selecciona la matriz, objeto, dar formato objeto visual, y ahí, miren, me carga. Cada uno con sus características propias de cada gráfica. Miren. Si voy a la de líneas, selecciono y también. También tiene la opción de eje, miren, tienen para que cambien valores, tienen para las leyendas, las cuadrículas, y así podemos ir cambiándolo todas las opciones, ¿no? Dándole color, por ejemplo, acá. Pueden insertar imágenes, por ejemplo, yo puedo insertar acá una imagen, sí. Tiene insertar, es como Word. Vamos acá a insertar una imagen de dispositivo. Yo tengo el logo de acá, lo voy a bajar. Y por ejemplo, ustedes pueden ubicarlo por acá, ¿no? Lo ponen ahí, su símbolo, su logo. Pueden agregar un texto si desean, elaborado por, y ahí ponen un nombre, ¿no? Acá, no se van a texto y acá les aparece el texto. Y ustedes pueden escribir acá su nombre, negrita, y ahí, por ejemplo, lo va a ir modificando. Y ahí está. Pueden ustedes moverlo, ubicarlo, sí, sin ningún problema. Pueden moverlo, ubicarlo en donde ustedes deseen, ¿no? Y ahí está, por ejemplo. Voy a bajar un poquito. No que la pantalla no me ayuda. Y ahí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacerlo y personalizarlo como ustedes deseen, ¿no? Y ahí lo pueden ir manipulando todo, ¿no? Todas las opciones que nos permiten, ¿no? Una vez que ustedes, por ejemplo, ya diseñaron su informe de acuerdo a sus necesidades, ya lo tienen todo terminado, Power BI nos ofrece un servicio en la nube. Miren, yo voy a ir acá y, por ejemplo, yo ya lo tengo inicializado, ya ingresado, es una cuenta de prueba, miren, inclusive acá me dice que me queda 29 días. Si no me equivoco, les da 60, pero tiene que ser una cuenta corporativa. Para publicar el informe, es cuestión nada más de ir a la vista, nos vamos nuevamente a inicio y hay una opción que dice publicar. Le damos clic en publicar y primero me dice guarda los cambios, porque yo he hecho cambios, ¿no? Voy a guardar todos los cambios. Y él empieza, por ejemplo, él
el proceso. Vamos a esperar un momento porque acá tiene que conectarse con el servicio de Power BI. Mira, ahí se está conectando. Y él me dice, muy bien, selecciona en qué área. Yo como tengo solo un área de trabajo acá en el Power BI, tengo, miren, si vengo acá, mi Power BI, mi área de trabajo, solo esa nada más. Muy bien. Entonces yo selecciono y le doy seleccionar, ¿no? Y él se encarga de subir el proyecto. Esperamos un momento a que termine. Esperamos un momento, está subiendo. Lo que él sube son las gráficas, pero también lo sube con todos los datos. No es que solo sube las gráficas, sube con todos los datos. Todos los datos también los está subiendo. Vamos a esperar un momento ahí mientras tanto. Está publicando, dice, ¿no? Power BI se está publicando. Vamos a ver que termine. Un momento. Y por ejemplo me dice ya. Acá lo que me dice es que ya se completó, ¿no? La operación fue completada, dice. Entendido, ¿no? Con esto cierro, listo. Y voy a ir a mi servicio, ¿no? A mi servicio. Este es un servicio en la nube, ¿no? Yo voy a actualizar, a hacer un pequeño refresh acá. Vamos a ver que se actualice. Se está actualizando. Y ahí se actualizó, por ejemplo. Voy a bajar nuevamente. Y por ejemplo, acá tengo mi área de trabajo. Si yo le doy clic, acá me carga, por ejemplo, mis datos. Mire, él primero me carga las visualizaciones, pero también me carga los datos. Ojo, él me está subiendo las visualizaciones, las gráficas y también el origen de datos. Power BI por defecto nos carga. Sí, yo les puedo compartir, pero no lo van a poder visualizar. ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan visualizar el reporte en el servicio de Power BI, tienen que también tener la misma cuenta que yo. Si ustedes tienen una cuenta normal, yo les comparto. Les voy a compartir este enlace. Miren, voy acá y acá, por ejemplo, ya lo tengo. Si yo doy clic en las visualizaciones, me está cargando el informe. Acá ya está en la nube, miren, está cargando. Está en el servicio de Power BI esto, miren. Acá está en la nube, miren. Y acá me muestra todos los reportes, ¿no? Miren, ahí está. También puedo aplicar desde acá los filtros sin ningún problema. Por ejemplo, tengo el de cascada, ahí está. Tengo el de cinta y acá está en el servicio, ¿no? Si ustedes quieren compartirlo, se van a compartir. Y acá, por ejemplo, él me dice, ¿quieres copiar el vínculo, enviar algún correo a un equipo por ti o Power BI, PowerPoint, ¿no? Miren, ahí está. Yo podría compartirlo. Si genero un código, por ejemplo, voy a generar ese código y ahí está, por ejemplo. Y este código ustedes lo copian y lo envían, ¿no? Pero acá te dice, mira, te da una nota. Las personas de la organización que tengan el vínculo podrán ver y compartir. Recuerden, solo las que tengan el vínculo y que tengan la cuenta de la organización. Quienes no tengan en la cuenta no pueden visualizar. Acá, por ejemplo, nosotros ya entramos a ver que para ver todo el potencial de este servicio requerimos esas cuentas, ¿no? Ya trabajar con el servicio de Power BI requerimos ya esas cuentas, ¿no? Sí, por ejemplo, yo les voy a compartir estos informes, les voy a pasar, los voy a subir al aula, al Classroom, para que ustedes ahí lo vean, lo puedan trabajar, ¿no? Y manipular. Y si pueden, crean su cuenta de práctica con una cuenta corporativa y ingresan a ver todas estas opciones que nos proporciona Power BI. Miren, acá, por ejemplo, podemos exportarlo a Excel, a PowerPoint, a un PDF, podemos compartir. Aquellos que, por ejemplo, no sé, programan, por ejemplo, en algún lenguaje de programación, si ustedes van acá, por ejemplo, a insertar informe, servicio web, si no me equivoco acá, servicio web o portal, acá me da un código, miren, este código es de mi reporte. Ustedes pueden llevar esto y colocarlo en el código en su página web, ¿no? Lo ponen esto y automáticamente esto va a cargar. Carga en una página web. Aquellos que conocen y programan o son desarrolladores, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Y acá también podemos hacer cambios. Yo podría hacer cambios, sí. Puedo trabajar, guardar una copia, descargar el archivo y entre más opciones, ¿no? Puedo editar, déjenle clic en editar, miren. Yo desde acá puedo hacer cambios, guardar los cambios. Miren, se carga inclusive hasta la pantalla idéntica al Power BI Desktop. Pero la gran diferencia es que acá estoy ya en la nube, en el servicio de Power BI Service, ¿no? Miren, de acá yo puedo hacer cambios, modificar todo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, acá realizan cambios y quieren volver a subirlo, simplemente lo vuelven a dar en publicar. Y automáticamente lo que él hace es, les aparece, miren, yo le voy a dar clic y él, por ejemplo, me dice guarda los cambios y él detecta que ya hay un archivo, ya miren, selecciono, le doy seleccionar y me dice, ¿quieres reemplazar el que ya existe? Sí, si tú le das reemplazar, lo actualiza y lo modifica los datos sin ningún problema. En este caso yo le voy a dar cancelar, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, lo que se puede hacer, ¿no? Podemos ver el servicio. Todas estas opciones también son bastante amplias, nos permite guardar, hacer cambios desde acá y compartir con diferentes usuarios, ¿no? Inclusive se maneja hasta roles, ¿no? Pero eso es ya un poco más avanzado en lo que es Power BI. Bueno, muchachos, hasta acá era lo que quería enseñarles de Power BI. Power BI es muy amplio, como saben. Esto que les he enseñado son algunos conceptos básicos, intermedios, algunos avanzados, pero Power BI es muy, muy amplio, ¿no? Es toda una especialización, inclusive certificaciones de Power BI, ¿no? Yo les recomiendo que si les gusta Power BI, si les gusta Power BI, traten de especializarse en eso, ¿no? Por ejemplo, en, en el, en el Classroom también yo he liberado una pequeña evaluación. Les invito a que desarrollen, que midan sus conocimientos, es muy importante para ustedes. Y bueno, referente al curso de Power BI, fue todo. No sé si tienen dudas, alguna consulta adicional. A ver, permítanme ver las preguntas. Power, ah, Antonio, voy a subir, les prometo que voy a subir un ejemplo de inteligencia de tiempo para que lo vean, un pequeño ejemplo. A más tardar mañana, chequéenlo y revísenlo. Yo les voy a poner un ejemplo para que lo visualicen dentro de los recursos en el Classroom. Muy bien. Bueno, conmigo fue todo referente al curso. Gracias a todos ustedes por participar y nuevamente invitarles a que realicen esta evaluación, midan sus conocimientos y si tienen dudas, mm, pueden contactarse conmigo sin ningún problema en el Classroom, profesor, tengo una duda y en lo que yo pueda les apoyo, ¿no? Les puedo apoyar.